Cuando nosotros tomamos una tabla de datos o una tabla de frecuencia, vamos a llamarla así, una tabla de frecuencia, tenemos dos tablas, ¿cierto? Una de datos agrupados y otra de datos no agrupados, ¿sí? Agrupados y no agrupados. La de no agrupados, acuérdense que es, ponga cada término o cada dato que hay y cuántas veces se repite, ¿sí? Digamos, la edad de ustedes, normalmente ustedes están en octavo, tienen, no sé, 14, 13 años, ¿sí? Están como en ese rango de edad, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces se repite 12 años? ¿Cuántas veces se repite 13 años? Eso es lo que tomamos como lo que es la parte de datos no agrupados. Para los datos agrupados, ya sabemos, hemos trabajado varias tablas, lo que es el, para realizarlas con intervalos. ¿Listo? Ya saben cómo realizar una tabla de frecuencia con datos agrupados. A esas tablas, ¿qué podemos hallarle? ¿Sí? ¿Qué les habíamos hallado lo último? ¿Qué era lo que les habían hecho a las tablas? ¿Hallar qué? Marca de clase. Bueno, eso entra dentro de lo que es cómo realizar la tabla de frecuencia. Pero había algo, lo último que vimos. La media, la moda y la mediana. Exacto. Esas se llaman medidas de tendencia central, ¿cierto? Que podemos hallarle a unos datos a partir de una tabla de frecuencia. Pero también existen otras medidas, ¿listo? Entonces van a poner ahí como título medidas de dispersión, ¿listo? Dispersión con S, medidas de dispersión. Entonces, tenemos aquí, les dicto acá, medidas de dispersión. Entonces, tenemos la primera, como subtítulo ponen rango, ¿listo? O rango o amplitud. ¿Listo? Rango o amplitud. En algunas se le llama amplitud, en las otras lo que es rango. ¿Sí? Y nosotros, ¿se acuerdan cómo hallábamos el rango para nuestra tablita de datos agrupados? ¿Cuál era El la forma? dato mayor menos dato menor dividido el número de datos. Ojo, el rango, no la amplitud. El rango. Dato mayor menos dato menor. ¿Listo? Entonces ponen ahí rango ahí abajo. Ponen. Indica la dispersión, indica la dispersión entre los valores extremos de una variable. Indica la dispersión entre los valores extremos de una variable. ¿Listo? Entonces, en este caso vemos que es cuánta lejanía, cuánta diferencia hay entre esos datos. ¿Sí? La dispersión es eso, de cuánto hay, no sé, de 10 a 20, ¿sí? Que hay 10 datos, puede ser, podemos decirlo. ¿Eso? Entonces, ¿cómo se halla? Entonces, tenemos acá. Espérenme. Entonces, de igual manera, tenemos una cosita, voy a poner aquí rango, rango. Tengo datos no agrupados, no agrupados, y al otro lado pues tengo los datos agrupados.
Datos agrupados. ¿Listo? Entonces, para hallar lo que es el rango, me quedo como muy arriba, lo que es el rango, entonces, doy acá en este caso, el dato mayor menos el dato menor. ¿Listo? Ojo, tengan en cuenta, nosotros hallamos el rango de esta manera para hallar nuestra tablita, para realizar nuestra tablita, mirar cuál es la amplitud, todo eso, para el intervalo de mis datos agrupados. ¿Sí? Datos no agrupados es lo mismo, donde cambia es en los datos agrupados. ¿Listo? ¿Y por qué cambia? Porque es también la diferencia, ¿cierto? Pero mirando esto, pongo acá, ¿qué es L sub I? ¿Qué era L sub I? Límite inferior. Exacto, el límite inferior. Creo que me quedó como muy cortico por acá, voy a borrar acá. Entonces, L sub I, primer intervalo. Perdón. Espere, que estoy al revés. Qué pena con ustedes, niños. No es límite inferior, sino límite superior. L sub S, es eso, perdón. L sub S, último intervalo, del último intervalo, menos, ahora sí, L sub I, límite inferior del primer intervalo. ¿Listo? Qué pena con ustedes, me había equivocado acá, porque pues el límite superior del último intervalo es mayor que el límite inferior del primer intervalo. ¿Sí? Si lo hacía al revés, me quedaría negativo. Entonces, no sería así. Ya les explico cómo lo hallamos, cómo se hace cada uno. ¿Listo? Entonces, copien ahí. Listo. Ponen ahí otro subtítulo. Ponen ahí varianza con V y con Z. Varianza. Varianza. Es un parámetro. Varianza. Es un parámetro para medir la dispersión, para medir la dispersión respecto a la media, respecto a la media, respecto a la media. Respecto a la media. Pues, coma. Coma. Se utiliza al cuadrado. Eso se utiliza al cuadrado.
se utiliza al cuadrado. ¿Listo? Entonces voy acá, de igual manera, en esta tablita. ¿Listo? Entonces tengo varianza. Varianza. Esto, la varianza la vamos a denotar como S al cuadrado. Eso por eso les digo, se utiliza al cuadrado. Es igual, ¿tan? Tenemos ¿listo? Entonces, acá la tienen. La sumatoria, ojo, la sumatoria de XY. ¿Qué era XY? Marca de clase. La marca de clase. ¿Y qué era X barrita? ¿Listo? Entonces, pues X barrita era la media y F minúscula sub I, ¿qué era? Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Y pues sabemos que N es el total de los datos. Entonces, para lo que es datos agrupados y no agrupados, se utiliza la misma. ¿Listo? Se utiliza la misma fórmula. Ya después vamos a ver qué es cada uno. Listo, entonces, miramos como otro subtítulo. Desviación estándar. Desviación estándar. Con V. Desviación con V y con C, tilde en la O, estándar con tilde en la primera A. ¿Listo? Que hay unos horrores de ortografía, división con C. Por ahí había visto. Entonces, desviación estándar. ¿Me podría volver a repetir? Desviación estándar. ¿Sí? ¿Cómo es el título, profe? Desviación estándar. Desviación estándar. Entonces, ahí abajo. Mide el grado. Mide el grado. ¿Pueden repetir? Mide el grado. Mide el grado de el grado de diserción. Mide el grado de diserción. Esto, de diserción de los datos
respecto a la media. Mide el grado de diserción de los datos con respecto a la media. Profe, Señor, es que como el internet me está fallando, me quedé en mide el grado. de diserción de los datos, mide el grado de diserción de los grados. De los grados. datos. Perdón, de los datos. Sí, de los datos, perdón, de los datos. Con respecto a la media. ¿Con respecto a qué, profe? A la media. Con respecto Gracias. a la media. Punto seguido. Se define como la raíz. Se define como la raíz. Se define como la raíz cuadrada. Se define como la raíz cuadrada de la varianza. Se define como la raíz cuadrada de la varianza. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá. Una cosita. Acá. Entonces, para no escribir otra vez todo, ¿cierto? Sabemos, nos dice se define como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces voy a poner acá desviación estándar. Desviación estándar. Entonces, quiere decir que la raíz de qué? ¿La raíz de qué? De S al cuadrado. ¿Y cuánto da eso? S S. a la 2 dividido 2. ¿Y cuánto es 2 dividido 2? 1. ¿Y S a la 1. 1? S. ¿Listo? S. Acuérdense que la raíz cuadrada con una potencia cuadrada, pues da lo mismo. Y de igual manera, acá, S al cuadrado es igual a S. ¿Listo? ¿Qué pasa? Para realizar esto, ojo, necesitamos saber cuál es la varianza. ¿Listo? Para que tengan muy en cuenta eso. Necesitamos hallar cuál es la varianza. ¿Por qué? Porque si yo tengo lo que es mi varianza, o sea, el numerito, ya todo mi número ahí, entonces, ¿qué pasa? Pues necesito coger al numerito que me dio en la varianza, hallarle la raíz. ¿Para qué? Para ver la desviación estándar. ¿Listo? Es eso. Entonces, estas son las fórmulas para que las tengamos muy en cuenta. ¿Listo, niños? Permítanme un momentico. Vamos a ver cómo estas medidas de dispersión a las tablas que ya hemos trabajado, ¿sí? Para no volver y volver a hacer tablas y volver a hacer tablas. ¿Listo? Entonces, ¿qué tabla vimos al principio sobre tabla de frecuencia de datos no agrupados? ¿Cuál fue una de datos no agrupados? ¿La qué? Una tabla de frecuencia de datos no agrupados. ¿Cuál fue una de las primeras que vimos? Vamos a hallar las medidas de dispersión de esta tabla. ¿Listo? De esta tabla de frecuencia. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, vamos a utilizar
pues, como nuestro columna de datos no agrupados, ¿cierto? Vamos de datos no agrupados primero. Entonces, voy a coger y voy a decir, el rango, entonces, es el dato mayor menos el dato menor. ¿Listo? Ojo, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos saber acá? Que nuestros datos sean numéricos, ¿cierto? También teníamos una, creo que era esta, no sé si la habíamos hecho, lo que era con datos cualitativos. Eso, acuérdense que hay datos cualitativos y cuantitativos. Necesitamos datos cuantitativos aquí como en este caso, ¿cierto? 1 punto, 2 puntos, esos son mis datos cuantitativos. ¿Listo? Entonces voy a coger y voy a hallar lo que es mi rango. Entonces voy acá y voy a escribir. Entonces el rango. ¿Listo? Necesito que pues tengan como, no sé, pongan algo de título, pongan tabla de puntuación de examen. ¿Listo? Para que tengan en cuenta cuál es la tablita. Entonces voy a hallar el rango. Dato mayor menos dato menor. ¿Listo? ¿Cuál es mi dato mayor en ese caso? El 10, El 10. ¿Y mi dato menor? el 1. El 1. ¿Y cuánto es eso? 9. ¿Listo? Ya hice mi rango. 9. ¿Alguna pregunta es acá? ¿Que de dónde salió el 10? ¿De dónde salió el 1? ¿De dónde salió el 9? ¿No? Bueno. Listo. Ahora sí viene lo más bonito. La varianza. La varianza. Entonces, para la varianza, también se utiliza como otra columnita, ¿cierto? Acuérdense que si nosotros mirábamos para hallar la media, teníamos que multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿sí? Y hacíamos otra columnita ahí, en ese caso. Vamos a hacer, digamos, pues no la vamos a hacer en la tabla que teníamos, sino van a ser las dos columnas acá, ¿sí? Pero necesito, o sea, tenemos esto, necesito que coloquen en una columnita, voy a hacerla por aquí, voy a mover esto. Estas son mis medidas de tendencia central. Entonces, ¿sí ven? Acá tengo dato por frecuencia, acuérdense, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿cómo hallaba la marca de clase? Se multiplicaba, La marca de clase. los decimales No, la por... marca de clase. Ojo, ¿Sí, no? la marca de clase solamente la sacamos con datos agrupados. Ahora, Cuando hay intervalos, ¿sí, profe? dime, ¿Se saca cuando hay intervalos? ¿cuándo qué? Cuando hay intervalos. Sí, con cada intervalo se saca la marca de clase, pero ¿cómo se hallaba? Pues en el caso de los intervalos, se sumaban los intervalos y se dividían dos. Exacto, es como el promedio, pongamos, digamos que es como el promedio, ¿cierto? Entonces, pónganle cuidado a lo que vamos a hacer acá. Para los datos, si se dan cuenta, para los datos agrupados, dice X, XY, ¿cierto? X sub Y es la marca de clase. Vamos a hallar la marca de clase con el rango. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que para la varianza, aquí,
en datos no agrupados, entonces nosotros teníamos que x sub i era igual a límite inferior más límite superior sobre 2. ¿Sí? Teníamos eso. Ahora, para x sub i, estos son datos, es al revés, estos son datos agrupados. Datos agrupados. Agrupados. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. Y para los datos no agrupados, voy a hacer el rango más, qué pena, el dato más el dato dividido entre 2. ¿Listo? Rango más dato dividido entre 2. Entonces, voy a hallar como mi marca de clase, ¿sí? En este caso, aquí en este, acá lo tengo. Entonces acá voy a poner marca de clase, es x sub i. ¿Y cuánto me daría en el primero? ¿Cuánto me daría? Acuérdense. ¿Cuál era mi rango en este caso? 9. 9. Y si le sumo el dato, ¿cuánto me da? 10. 10. Y si lo divido entre 2, 5. 5. Listo. El segundo, ¿cuánto me da? También 5. Ojo, 5.5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 9 más 2 me da 11 y 11 dividido 2 me da 5.5. ¿Listo? Acá, ¿cuánto me daría? 6. 6. En el otro. Nueve 11. más 4, 13. Dividido entre 2. ¿Cuánto es 13 dividido 2? 11, profe. 13 dividido 2. 6.5, ¿no? 6.5. Entonces el otro va a 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Por qué? Sí. Porque van de 0,5 a 0,5, 0,5, 0,5. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Entonces, preguntas acá. ¿De dónde salió la marca de clase? Wow. ¿Preguntas? Restarle la media. Y esa media elevarla al cuadrado. ¿Cuánto da la primera? Entonces, la primera. Ojo, me quedaría 5, ¿cierto? 5 menos 7.02 y el resultado lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto me da? Vuelvo a repetirles. En el primero, marca de clase 5 menos lo que es la media, que es 7.02, y el resultado lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto me da? Profe, a mí me da 4,080. 4,08. 4, ¿Sí? bueno, sí. 4,08. ¿Listo? Y si yo lo promedio y quiero solamente un decimal, ¿qué me queda? ¿4 qué? 5. No, 4,1. O bueno, dejémoslo, 4,08. Dejémoslo así con 2 decimales. ¿Listo? ¿Cuánto daría el segundo? Profe, da 2,31. Sí, 2,31. El tercero. Entonces, si se dan cuenta por qué es, porque cojan la marca de clase, ¿cierto? La marca de clase en este caso es 6. Voy a cogerla por acá. Tin, 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 tin. Entonces, voy a coger 6
y le resto lo que es la media, que es 7,02. ¿Y a qué es igual eso? Ah, bueno, y eso lo divido entre 2. Perdón. Y eso lo elevo al cuadrado. No es dividido, sino al cuadrado. ¿Sí? Es lo que me dice la fórmula para ver lo que es la varianza. ¿Sí? ¿Y cuánto da eso? Lo que está dentro del paréntesis. 6 menos 7,02. 1,04. Ojo, me da menos 1,04. Sí, profe, no tengo nada de eso. 0,4, Profe, da positivo. 0,2. Ojo, Da acá. positivo. No, ojo, aquí me da negativo porque es 6 menos, solo estoy haciendo lo dentro del paréntesis, solamente lo del paréntesis. Por eso, La a mí, resta. Resta es 6 vea, menos Sí, 7,02. profe, da menos 1, menos 1,02. Exacto. Ojo, solamente la resta. Y luego ahí sí, cuando yo hago la potencia, el cuadrado, ahí sí me da positivo y me da 1,04. Ahora sí. ¿Listo? Eso es lo que tienen que tener muy en cuenta ustedes. ¿Sí? Que tiene que verse de esta manera. O sea, este es el procedimiento que se está haciendo. Realizo la resta, entonces vuelvo a repetirle, esto es x sub i, esto es x barrita, ¿cierto? Lo elevo eso al cuadrado. Y ese es el resultado. ¿Listo? En cada una de las filas tengo que realizar lo mismo. ¿Sí? Entonces tienen que hacer lo mismo en cada una. Entonces acá ya sé que me da 1,04. En el siguiente, ¿cuánto me da? 0,27. 0,27. El resultado total, ¿sí? Sí, profe, una pregunta es que yo hice ahí el del 7, pero todo el proceso me dio 4. ¿Te dio 4? Sí, profe. Ah, ¿lo tienes en calculadora científica? Sí, profe. ¿Sí? Te da 4 por 10 a la menos 4. sí, Sí, a la menos 0,4. Sí. exacto. Entonces, eso es 0,0004. Es eso. ¿Eso? En la calculadora aparece 4 por 10 a la menos 4. Eso es pura notación científica. ¿Listo? Entonces da ese número. En el siguiente, ¿cuánto les da? 0,23. 0,23. 0,23, ¿por qué 0,23? Ah, no, mentira, sí. 0,23. En el otro, 0,96. 0,96. 0,96. En el siguiente, 2,19. 2, ¿qué? 2,19. 2,19. En el otro, 3,92. 2,92. Y el último, 6,1. 6,15. 6,15. ¿Listo? Entonces, ya saben de dónde sale esto. ¿Alguna pregunta de dónde sale esto? Profe, yo no entendí muy bien, a mí esa calculadora se me dañó y no tengo dónde hacer las operaciones. Ok. Entonces, igual. Es que para realizarla a mano es un poquito complicado. Acá, mira, estamos viendo este tercero, que es, sabemos que la media es 7,02. Eso, la media nunca va a cambiar, siempre va a ser lo mismo. Lo que cambia es la marca de clase. Entonces, la marca de clase aquí en este caso es 6.
Entonces, me quedaría 6 menos lo que vale la media, que es 0,02, todo eso al cuadrado, ¿cierto? Entonces, yo resto esto, me da menos 1,02. Y elevado al cuadrado me da 1,04. Eso es como este pedacito que necesito saber, 1,04. Si necesito hacer el siguiente, entonces, ¿qué hago? Pues cojo 6,5 menos 7,02 elevado al cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? Entonces eso es 6,5 menos 7,02. Eso es igual a a menos 0,52. Y eso lo elevo al cuadrado, ¿sí? Es ese procedimiento, y elevado al cuadrado me da 0,27. Y este numerito es el que yo coloco acá, 0,27. Aquí en esta operación. Pero les digo, para realizar esto en orden hay que realizar más columnas. ¿Listo? Para ver un paso por paso. ¿Sí? ¿Y por qué estoy utilizando eso? ¿Por qué estoy haciendo eso? Pues fácil, porque acá me dice en la varianza, la fórmula me dice xy menos x barrita elevado al cuadrado. ¿Listo? Estoy haciendo eso únicamente. Ay, perdón, acá no. Únicamente estoy haciendo este pedacito. Este pedacito. Lo que está en rojo. Eso es lo que estoy haciendo. Después, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por cada una de las frecuencias absolutas. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo se hace. Pero, pues, lastimosamente no alcanzamos, niños. Entonces, la próxima clase